¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este 18º video tutorial del curso Programación en el lenguaje C++. El tema que hoy vamos a tratar es acerca de vectores. Un vector es una estructura de datos que permite agrupar elementos del mismo tipo y almacenarlos en un solo bloque de memoria juntos, uno después de otro. Se diferencia de los arreglos en que el vector puede contraerse o expandirse dinámicamente a lo largo de nuestro programa, es decir, no se fija su tamaño previo a la ejecución del programa. La sintaxis para declarar vectores es colocar la palabra vector y entre símbolos mayor y menor que, el tipo de datos, y seguido el identificador, es decir, el nombre de nuestro vector. Para ello debemos incluir la librería vector y la librería algoritmo. Iterador. Un iterador es una especie de puntero que es utilizado por un algoritmo para recorrer los elementos almacenados en un contenedor, es decir, un vector en este caso. Nos permite leer o escribir valores sobre cada uno de los elementos en una lista. Un iterador tiene que ser el tipo de datos que posee la lista. En este sentido, si tenemos, por ejemplo, un vector que posee datos de tipo entero int, entonces el iterador tendrá que ser de tipo entero. Digo esto porque la mayoría de los métodos de la librería algoritmo utiliza iteradores en sus argumentos. La sintaxis para declarar un iterador es colocar vector, el tipo de datos tiene que ser el mismo del vector, dos puntos, la palabra iterator, no sé cómo se pronuncia en inglés, y el identificador de nuestro iterador. Ahora, estos son algunos de los métodos que se pueden importar de la librería algoritmo. El primero es pushback, introduce el elemento al final del vector. Popback, borra el último elemento del vector. Front, devuelve el primer elemento. Back, devuelve el último elemento. Add, devuelve el elemento de la posición indicada. Right, borra el elemento donde está posicionado el iterador. Clear, elimina los elementos del vector. Size, devuelve el tamaño del vector. Max element, devuelve el elemento más grande del vector. Min element, devuelve el elemento más pequeño del vector. Random subtree, no sé cómo se pronuncia, disculpe, mezcla aleatoriamente los elementos del vector. Sort, ordena el vector de menor a mayor. Y begin y end, devuelve un iterador del comienzo y final del vector. Para entender esto mejor, vamos a abrir nuestro compilador. Y ahora voy a declarar un vector. Como se pueden fijar, ya he declarado las librerías vector y algoritmo. Coloco vector, va a ser tipo entero int, y la voy a llamar lista. Ahora voy ingresando valores a mi vector con un ciclo while. ¿Por qué un ciclo while y un ciclo for? Bueno, porque no sabemos cuál va a ser el tamaño de nuestro vector, por ello tenemos que utilizar un ciclo while. Pero antes de utilizar mi ciclo while, voy a generar un mensaje principal que le va a indicar a mi usuario que si ingresa la cantidad que indico, va a finalizar el programa. Ahora, el método que utilizaré de entrada aquí será un método muy diferente al que he utilizado anteriormente, pero es muy efectivo. Pues tengo que declarar la variedad de elemento, int elemento. Ahora, esto indica, mientras que haya ingresos de datos, el ciclo while se va a mantener. Ahora, ¿cómo hago para finalizarlo? Utilizo el operador lógico i. Recuerda que i tiene que cumplirse ambas condiciones para poder dar verdadero. Entonces, elemento tiene que ser diferente de la cantidad indicada para poder entrar en el ciclo. Cuando el elemento sea igual a la cantidad indicada, no se va a cumplir la condición, por lo tanto va a ser falso mi condición y no va a entrar en el ciclo. Ahora, voy a utilizar el método pushback para ir ingresando. ¿Qué voy a ir ingresando? Bueno, el valor que tiene el elemento a mi vector. De esta manera, mientras que haya ingresos de elementos y sean diferentes de 9999, va a ir ingresando elementos a mi vector. Cuando sea diferente, va a finalizar el ciclo. Ahora voy a enseñarle cómo pasar un vector
como parámetro de una función, voy a llamarla a mostrar. Lo que va a hacer es mostrar mi vector. Y como parámetro tengo que colocar la palabra vector, el tipo de dato entre símbolo mayor y menor. Bueno, y eso es prácticamente todo para el prototipo. Ahora aquí abajo declaro una variable muy diferente a mi vector, ya que solamente quiero pasar copias para no alterar mi vector original, los valores de mi vector. Y ahora, la manera de mostrar mi vector existen dos formas. Una es muy similar a como cuando mostrábamos las cadenas, es decir, con un ciclo for, necesito declarar una variable contador, y en este caso, y tiene que ser igual a 0 para inicializarlo, y tiene que ser menor. Ahora voy a utilizar el método size para obtener el tamaño de mi vector. Entonces coloco la variable que declaré, x.size, y de esta manera voy a obtener el tamaño de mi vector y va a finalizar cuando sea del mismo tamaño. Mi contador sea del mismo tamaño que mi vector. Y más para incrementarlo de uno en uno. Y ahora, mi mensaje. Existen dos maneras para acceder a los valores. Uno es colocando, como hacíamos con los arreglos, entre corchetes y colocamos nuestro contador. Pero este método no es recomendable, ya que si mi variable se posiciona en una posición que no está indicada en el vector, me va a generar un valor muy diferente y va a generar errores. En cambio, el método add si se posiciona en una posición que no está indicada en el vector, no me va a generar ningún valor, por lo tanto va a ser como un 0. Esto es para evitar errores, así que bueno. Ahora, como yo no quiero que los valores en mi vector se impriman pegados, lo que hago es colocar un espacio aquí. Voy a colocar un mensaje aquí, antes del ciclo for. El vector es, voy a colocar este símbolo. No voy a finalizar la línea porque quiero que se imprima mi vector en esa misma línea. Un cout. Y ahora aquí voy a colocar el otro símbolo que cierra mi vector. Si no hay errores en este programa, aquí no finalicé la línea. Bueno, voy ingresando valores a mi programa. Voy a ingresar el valor 9999. No invoqué, como se pueden fijar, no invoqué la función mostrar. Le voy a pasar los parámetros de lista. Finalizo aquí. Y aquí está. El vector es, como se pueden notar, los elementos que ingresé se ordenan uno tras de otro y se imprime mi vector. No se imprime el valor 9999 porque ese fue que finalizó mi ciclo. Ahora, utilizaré el método sort para ordenar mi vector. El método sort lo ordena de menor a mayor. Voy a crear aquí una función void que se llame ordenar. Y ahora, como voy a ordenar mi vector, voy a manipular los valores originales de mi vector. Para ello, ustedes dirán, bueno, si quiero manipular mi vector, lo que hago es colocar la variable lista entre los parámetros de mi función. Eso sería una solución para un solo vector.
Si tuviéramos más de un solo vector, es decir, 2, 3 o 4 vectores, tendríamos que declarar funciones con cada uno de los nombres de los vectores. Y entonces la definición de funciones ya no sería una manera muy práctica. Entonces, ¿cómo hago para modificar todos los vectores con solamente una función? Bueno, para ello existe algo que se llama el símbolo Asperson, que es un puntador. El puntador lo que va a hacer es dirigirse a la memoria, a la dirección de memoria de donde se produjo ese valor. Es decir, si yo cuando invoque la función ordenar le paso los valores de lista va a generar una copia y se va a pasar a la función ordenar. Esa copia tiene una dirección remitente de donde se originó. Con el símbolo de Apperson estaré accediendo a los valores originales. Este tema lo trataré en un video con mucha más calma, pero por ahora solamente deben saber que estoy accediendo a la memoria de donde se produjo esa copia. Ahora aquí, como yo solamente quiero ordenar mi vector, entonces lo que va a retornar mi función es el vector ordenado. Utilizo el método sort. Y ahora, el método sort utiliza iteradores entre sus argumentos. Recuerden que el iterador es como un puntero virtual, por decir un ejemplo puede ser el de mi computadora, que se va a posicionar en cierta posición de la lista. Voy a explicarlo aquí rápido. Por ejemplo, tengo un vector con los siguientes valores. Mi puntero lo que va a hacer es posicionarse en la posición que yo le diga. Si yo le indico que se posicione en la posición 1, o en la posición 0 en este caso, porque los vectores y la lista y todos los elementos comienzan en la posición 0, entonces mi puntero lo que va a hacer es posicionarse en la primera posición. Si yo le digo que se posicione al final, se posiciona al final. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que los vectores, para poder alterar los elementos que contiene, necesito utilizar iteradores para poder acceder a los valores. Ahora, si yo quiero alterar mi vector desde el principio hasta el fin, es decir, todos los valores, lo que tengo que hacer es una especie de sombreado. Es decir, posiciono mi puntero en la primera posición y sombreo hasta la última posición. ¿Cómo hago eso? Ok, X, que está recibiendo mis valores, se va a posicionar en la primera posición con el método begin. Y ahora quiero sombrear desde la primera posición hasta la última, entonces coloco como segundo parámetro x.end. Les recuerdo que no soy muy bueno en inglés, así que me van a disculpar por eso. De esta manera le estoy diciendo a mi función sort, a mi método sort, que me va a ordenar mi vector desde la primera posición hasta la última posición. Hace un sombreado de todos los valores que voy a ordenar y mi método sort lo que hace es ordenarlo. Ok. De esta manera he ordenado mi vector. Entonces invoco la función ordenar. Lista. Y muestro mi lista ordenada. Allí se me olvidó colocarle en los paréntesis. Números al azar. Y aquí está. Mi vector, el primero que ingresé, es este. La función ordenar me lo ordena y me lo muestra ordenado. 12, 23, 34, 34, 56, 78, 90. Ok. Ahora, si yo quiero eliminar el último elemento de mi vector, lo voy a hacer aquí mismo. Utilizo el método
popback, lista.popback, invoco la función mostrar, lista, y aquí está. Como pueden ver, mi vector tiene como último parámetro 123 y me lo he eliminado con el método popback. Ahora, si yo quiero eliminar un elemento, el que yo desee en mi lista, necesito utilizar el método array, lista.array. Pero array, aquí mismo lo indica, utiliza un iterador como argumento. Entonces, la mejor forma que puedo utilizar es lista.begin. De esta manera, estoy indicando que mi iterador se va a posicionar en la posición 0 de mi vector, en la primera posición. Si yo dejo esto así, me va a eliminar el primer elemento, pero yo no quiero eliminar el primer elemento, quiero eliminar el tercer elemento. Si deseo eliminar el tercer elemento, lo que hago es sumarle más 2. Es decir, mi iterador va a recorrer 2 posiciones más arriba. Si quiero eliminar el tercer elemento, si quiero eliminar el cuarto elemento, le sumo 3 y así sucesivamente. Así puedo ir manipulando mi iterador, mi puntero en este caso. Voy a ingresar valores descendentes. Mi vector que ingresé, mi vector ordenado, y yo le indiqué que me eliminará el vector de la posición 3. Entonces en este caso se me va a eliminar mi vector, el elemento número 3, y aquí lo tenemos. Bueno, antes de finalizar el video, quiero mostrarle cómo es el segundo método para mostrar mi vector. Les he mencionado que son 2 métodos, el primero es como el método de cadena. Ahora el segundo es declarando iteradores. Coloco vector, mi iterador tiene que ser tipo int porque estoy utilizando valores enteros, 2 puntos, la palabra iterator y el nombre de mi iterador, yo lo voy a llamar it. Ahora, ¿cómo funcionan estos los iteradores? Como ya dije anteriormente, mi iterador es un cursor. Entonces, mi cursor lo voy a iniciar al principio de mi lista. Recuerda que el método begin lo que devuelve es un iterador que se posiciona en la primera posición. Entonces mi iterador está posicionado ya en la primera posición. ¿Cómo lo finalizo? Mi iterador tiene que ser diferente de mi final. Ahora, de esta manera posiciono el iterador en la primera posición y cuando llegue hasta el final va a hacer una comparación. Si mi iterador es igual al final, hace un último recorrido y finaliza mi ciclo for. Y mi iterador, como un contador normal, va a ir incrementando de 1 en 1. Ahora, como mi iterador es un puntero que me está accediendo es a la dirección de memoria, yo necesito acceder al valor que está almacenado en esa dirección. Como ya tengo la dirección, la manera para acceder a esa dirección es utilizando el símbolo de indirección, que solamente es un asterisco. El asterisco va anterior a una dirección. Para utilizar este método tengo que tener una dirección. Y en este caso mi iterador tiene almacenado la dirección de memoria. De esta manera, al tener la dirección con el método de indirección, es decir, el asterisco, accedo al valor que está almacenado en esa dirección de memoria. Sé que es un poco complicado, pero más adelante cuando haga el video de puntero,
lo entenderán mejor. Y aquí está. Como pueden ver, me está mostrando mi vector normalmente, como si utilizara un ciclo for con el método size y un contador. Bueno, como el video ya está un poco largo, creo que lo dejaré hasta aquí. Les recuerdo que la librería Algorithmic tiene mucho más métodos. Si desean pueden investigarlos. En el transcurso de este curso voy a hacer un video aclarando un poco acerca de los punteros. Espero que este video les haya gustado y les sirva en sus proyectos. Denle un buen like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en la siguiente edición, así que hasta la próxima.